Bien, como comentarios, habíamos hablado ayer del tema este de que se atrasaron un poco en el teórico respecto al práctico, y bueno, eso básicamente fue porque vieron en teórico el tema de suma de subespacios, ¿sí? Y suma directa y eso. Y bueno, pregunté, ¿sí? a Carolina a ver qué pasaba con ese tema, por qué no estaban los prácticos. Y bueno, lo que me respondieron es que no va, si este semestre no iría a ese tema. Así que bueno, si bien, bueno, en teórico ya lo vieron, en práctico no hay ningún ejercicio de ese tema justamente porque no va. Bien. Así que, bueno, no se preocupen bueno, por los temas, o sea, por los ejercicios de esos temas, ¿sí? Y repito, si van a hacer un repaso de teórico, bueno, yo les recomendaría no repasar lo que vieron respecto a esos temas en el teórico porque no se les va a preguntar, ¿sí? Es un tema que históricamente siempre se da en GAL 1, pero bueno, no sé por qué, ¿sí? Distintas decisiones se tomaron. Este semestre no iría, así que, bueno, tema que no lo ven ustedes y bueno, también ténganlo en cuenta si se ponen a estudiar con parciales viejos, el hecho de que bueno, capaz que les aparece algún parcial que tenga un ejercicio de suma directa o algo de eso, bueno, saltéenlo porque no le vamos a preguntar nada de eso a ustedes, ¿bien? En el parcial. Por si hay alguno medio perdido, parcial ya está fijada la fecha, eh, sábado 26 creo que cae, sí, sábado 26, bien. Eh, no se olviden que se tienen que anotar en Bedelía, sí, como en el primer parcial. Y bueno, repito ahí por lo que están entrando ahora, suma directa y suma de subespacio, como dicen ahí en el chat, no va, ¿sí? Entiendo que lo vieron en el teórico y esa fue la causa de un desfasaje entre el teórico y el práctico, pero bueno, por algo era que no aparecía en los prácticos, sí, si bien lo vieron en el teórico, no hay ningún ejercicio dentro de los prácticos donde está ese tema, entonces, bueno, pregunté y me dijeron que no va ese tema, ¿sí? Bien, veo ahí que me dicen que el jueves hay paro, si vamos a tener clase. Bueno, la verdad que no tenía claro de que había paro, ¿sí? Es algo que, bueno, todavía no sé, ¿no? ¿De qué es el paro? Yo tendría que ver y les avisaría así en el correr de la semana. Bien, así que bueno, eso estén atentos, les aviso mismo por el EVA, ¿sí? Si vamos a tener clase o no. Bien, y bueno, entonces ya yendo más al práctico que toca, sí, bueno, ya se los había comentado algunas clases anteriores, de que me parecía que este práctico 10 no era tan largo, entonces capaz que lo podíamos liquidar en dos clases y ya lo que sería la tercera clase la voy a arrancar con el 11, ¿sí? Y que es el último práctico. Pero bueno, un poco en base a ese desfasaje que surgió, no pudimos avanzar tan rápido en el práctico. Y bueno, como aparte todavía ni siquiera subieron el práctico 11, bueno, esta clase va a ser más para repasar un poco todos los conceptos que vimos, que entiendo que son todos nuevos, que tampoco en el teórico avanzaron demasiado, ¿no? En el teórico recién vieron un poco de transformación lineal el jueves pasado, ¿no? ¿O me equivoco? Ahí está. Bien. Joaquín, levantaste la mano. Eh, Sí, tenía una pregunta. sí. El práctico 11, hay que hacerlo la semana que viene. Sí, ahí va. O Y el sábado sea, es parcial y va para el parcial. claro, tendríamos que ver si el jueves tenemos clase o no. ¿Sí? En caso de tener clase el jueves, o sea, el plan original era eh, el práctico 11 hacerlo en la clase del jueves y del lunes, y después que quedara el jueves que viene como para consultas y repasar algún ejercicio de parcial viejo. Bien, pero esa sería la idea, sí. Hay dos clases para ese práctico. Bien, no sé si es muy largo, sé que implica todo el tema de imagen y núcleo de una transformación lineal, pero
Dale. Nada, si le soy sincero, no sé si es largo o no, porque no lo vi todavía, porque yo los veo al igual que ustedes cuando lo suben y recién me fijé ahora y no lo subieron todavía, ¿bien? Así que, nada, esos son un poco los comentarios que tengo al respecto de todo el curso en general. ¿Sí? Y bueno, vamos a seguir entonces con este práctico 10, que era el que ya veníamos viendo en clases anteriores. Y bueno, a modo de repaso grueso de todo lo que estuvimos viendo, así como para refrescarles un poco la memoria, sobre todo por este tema de que, bueno, en el teórico no han visto prácticamente nada de transformación lineal y que todo este práctico lo estaríamos terminando hoy y es todo de transformaciones lineales. Bueno, vamos a hacer un repaso, sí, así si hay gente que está un poco perdida, bueno, recapitule un poco. Y aparte igual siempre viene bien repasar todo. Entonces, capaz que abro, ya que estoy, que voy a hacer un repaso de todo, lo que fue también la primera clase de práctico, ¿sí? Entonces, vimos que era transformación lineal, que capaz que es lo poco que vieron en el práctico es esto, ¿sí? ¿Qué es una transformación, en el teórico, perdón? ¿Qué es una transformación lineal? Sí, es básicamente una función que va a ir de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. ¿Sí? En estos casos tenemos varios ejemplos, por ejemplo, de R3 a R2, de R3 a R3, del espacio vectorial de todos los polinomios de grado n y coeficiente real a el conjunto de matrices de 2 por 2, ¿sí? Ahí ese 4 está mal, sería matriz de 2 por 2. Y bueno, esa es la idea de una transformación, ¿sí? Que justamente me transforma un vector de un espacio vectorial en otro vector de otro espacio vectorial. ¿Bien? Y esos dos espacios vectoriales pueden ser cualquiera, se les llama espacio de salida, el espacio a partir del cual uno parte y luego lo transforma ese vector y el espacio de llegada es ese vector transformado. ¿Sí? Si se fijan acá, como tomando este primer ejercicio de ejemplo nuevamente, mi espacio de salida es R3, sí, porque yo a la transformación le voy a dar un vector de R3 y ella me devuelve un vector de R2, que es ese espacio de llegada. ¿Bien? Así que eso fue lo que vimos un poco acá, ¿sí? En la primera clase. Y bueno, lo que nos pedían los primeros ejercicios era ver si la transformación era lineal o no. Bien, y para ver si era lineal o no, lo que se tenía que cumplir eran dos condiciones que son muy similares a las condiciones que vimos cuando estudiábamos subespacios vectoriales, ¿sí? Que es básicamente que la suma de los vectores transformados, que sería este lado acá de la derecha de la igualdad, ¿sí? La suma de los vectores transformados sea igual a el transformado de la suma. ¿Sí? Eso es una de las condiciones que se tiene que cumplir. Y la segunda es esta, ¿sí? Que es respecto al producto con un escalar. ¿Sí? Entonces, si yo transformo mi vector y después eso lo multiplico con un escalar, eso, si es lineal la transformación, me tiene que ir igual a que si yo lo multiplico primero y luego lo transformo. ¿Sí? Entonces, nada, esas eran las condiciones, ¿sí? Para que una transformación fuese lineal. Una condición necesaria que vimos, es decir, que si es lineal la va a cumplir sí o sí, es que el transformado del vector nulo me tiene que dar el vector nulo, ¿sí? Y acá hicimos esa diferencia de que este vector nulo de acá adentro es el que yo transformo, va a pertenecer al espacio de salida, ¿sí? Que de forma genérica siempre llamamos B, y el vector nulo que yo obtengo luego de transformado es el vector nulo perteneciente al espacio de llegada, ¿sí? Entonces fíjense eh, que en realidad estos dos vectores nulos, si bien acá los represento de la misma manera, así como el 0 con la flecha de vector arriba, pueden ser eh, dos elementos completamente diferentes. ¿Sí? Si trasladamos ese concepto, por ejemplo, a este ejercicio, bien, mi primer vector nulo, es decir, este que está acá, haría referencia a un polinomio de grado n cuyos todos coeficientes son 0. ¿Sí? Y por otro lado, este vector nulo haría referencia a la matriz nula de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, nada, que tengan claro eso bien. El vector que yo voy a transformar pertenece al espacio de salida y el vector que yo obtengo pertenece al espacio de llegada. Y bien, y esta es una condición que es útil para determinar fácilmente cuando una transformación no es lineal. ¿Sí? Acá vimos como un ejemplito, bien. Si tengo, por ejemplo, x más 2, bueno, sé que el transformado del vector nulo no me da el vector nulo, entonces no es lineal. Y
bueno, una equivalencia ahí, ¿sí? De que probar estas dos propiedades que vimos recién es equivalente a probar esta única ecuación. Y bueno, y creo que eso fue básicamente lo que vimos en la primera clase. Ahí va, y arrancamos con esto de cuándo está definida una transformación lineal, ¿sí? Que eso ya pasa a ser los ejercicios a partir del 4, ¿bien? Ejercicios 4, 5, 6 y hasta 7. Que vimos un teorema que dice que una transformación va a existir y va a ser única si, hablando coloquialmente, si está definida sobre una base, ¿sí? Acá si leen después este teorema más detenidamente van a ver qué quiere decir bien eso de que esté definida sobre una base, pero básicamente que si yo tengo una base y sé los transformados de cada uno de esos vectores de mi base, bueno, entonces T va a estar definida, bien definida y va a ser única, ¿sí? Y bueno, lo que vimos es, en función de este teorema, en los distintos ejercicios, las distintas posibilidades que se nos abrían, ¿sí? Según las condiciones que me daban. Básicamente lo que hacíamos, viendo ya los ejercicios más puntualmente, por ejemplo, en el ejercicio 4, nos dan estas tres condiciones y bueno, vemos si estos vectores, de los cuales yo sé su expresión ya transformada, ¿sí? Si esos tres vectores, que en este caso serían 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, bueno, estudio si forman una base, en este caso de R3. Y bueno, si me forman una base aplicando este teorema, sé entonces que la transformación va a estar bien definida y va a ser única. Y bueno, y vimos el procedimiento para determinar, una vez que yo sé que existe y es única, para determinar su forma genérica. Bien, que bueno, aplicamos ahí un poco el tema de coordenadas y, y bueno, llegamos de esta manera a determinar la transformación de forma genérica, ¿sí? Eso sería todo el repaso de la primera clase. Luego en la segunda clase, medio que seguimos con esto de cuándo está bien definida y cuándo no, pero viendo los otros posibles casos, ¿sí? Entonces, estudiando el ejercicio 6b, vimos que en este caso nuestra transformación estaba definida sobre un conjunto que no era base, ¿sí? Porque era LD. Pero bueno, siendo el ejercicio, al final lo que llegamos es que era LD, pero lo generaba a el espacio de los polinomios de grado 2. Entonces, por un teorema, ¿sí? Que vimos en el práctico anterior, en realidad, sabemos que si tenemos un conjunto que es generador, pero es LD, bueno, entonces sabemos que lo podemos reducir hasta obtener un conjunto que sea generador del mismo espacio vectorial, pero que sea LI, y por lo tanto base, ¿sí? Entonces, bueno, usando un poco ese concepto, sabemos que va a existir un subconjunto de este conjunto B original que va a ser base del espacio vectorial. Entonces, bueno, eliminando uno de los vectores, llegábamos a las mismas condiciones que el ejercicio anterior y terminábamos resolviéndolo. Bien. Y bueno, y luego teníamos otros dos casos, ¿sí? Que fueron lo que vimos ejemplificando con el ejercicio 7a y 7b, en los cuales a mí me daban, tenía yo tres vectores, ¿sí? Y estos tres vectores no formaban una base. Y a diferencia de el que vimos recién acá arriba, tampoco tenía una base incluida dentro de él, ¿sí? No existía un subconjunto que fuese base. Y bueno, y ahí vimos que como no es base, es LD en este caso, entonces hay un vector que va a ser combinación lineal de los otros dos, y bueno, si T existe, entonces tiene que cumplir justamente la linealidad. Entonces, si yo tengo en este conjunto que me dieron originalmente, se cumplía que en este caso nos quedó B3 es igual a 2B1 menos B2, bueno, entonces si yo transformo todo, ¿sí? Aplico la transformación de los dos lados de la igualdad, entonces esta igualdad se me tiene que cumplir también. Y bueno, vimos que por cómo estaba definido en la parte A, no se cumplía esa igualdad, ¿sí? Entonces, bueno, concluimos en que T no cumple la condición de linealidad y por lo tanto no existe ninguna transformación lineal que cumpla esas condiciones que me habían dado más arriba, ¿sí? Y bueno, luego vimos en la parte B que como sí cumplía la condición de
linealidad, bueno, en principio iba a tener infinitas transformaciones lineales que cumpliesen esas tres condiciones que me habían dado, ¿sí? Porque bueno, no estaban definidas sobre una base, sino que sobre un conjunto LD. ¿Sí? No sé si quedó... entiendo que esto igual es una recapitulación, si hay alguno que no hizo los ejercicios o algo, capaz que no entendió mucho, pero quiero saber si, bueno, los que sí hicieron los ejercicios y eso, les quedó alguna duda o algo. ¿Estamos todos bien, más o menos hasta ahí? ¿Entendimos todo? ¿Se acuerdan de todas esas cosas que hicimos y eso? Bien, impecable. Bueno, y luego ya la clase pasada empezamos a ver esto de coordenadas, que es nuevo para todos ustedes, ¿sí? Porque, bueno, no lo vieron en el teórico. Y, perdón, lo de coordenadas no, lo de coordenadas ya lo habíamos visto. Lo que vimos es el tema de matriz asociada, ¿sí? Que bueno, ¿qué es la matriz asociada para aquellos que capaz no estaban en la clase pasada o no se acuerdan o lo que sea? Bueno, la matriz asociada es una matriz que es asociada a una transformación lineal y a dos bases, ¿sí? Y básicamente consiste en colgar las coordenadas del vector transformado de una de las bases en la otra base que tengo, ¿sí? Eso puede parecer un poco un trabalenguas, pero después vimos que aplicando el procedimiento para obtener esta matriz asociada, bueno, no parece tan complicado el concepto, ¿sí? Básicamente, para yo poder lograr formar esta matriz asociada, lo que tengo que hacer primero es hallar todos los transformados, ¿sí? Que acá le llamé TDB1, TDB2, hasta TDBN, que son los transformados de mi base A, ¿sí? Que es la base del espacio de salida. Bien. Y bueno, y una vez que yo tengo esos transformados, simplemente hallo las coordenadas de esos vectores transformados en la base B, ¿sí? Y la base B va a ser una base de mi espacio de llegada. Bien. Entonces, bueno, acá está más o menos escrito eso, sí. Yo sé que como B es base voy a poder encontrar esas coordenadas, porque las coordenadas aparte van a ser únicas, ¿sí? Porque por la definición, o sea, por una propiedad de las bases. Y bueno, y capaz que es un poco confuso todo esto de acá, pero bueno, les recuerdo cómo fue que hicimos para, por ejemplo, el ejercicio 1, ¿sí? En donde, bueno, simplemente a mí me dan una transformación y me piden hallar esta matriz, ¿sí? Entonces, lo que hago es, primero, hallo los transformados de los vectores de la base A, ¿sí? Que es justamente TD100, TD010 en este caso, ¿bien? Y esto lo determino aplicando directamente la definición de la transformación que me dan. Y bueno, y luego, en este caso, como tenía todas las bases canónicas, esto ya eran directamente las coordenadas en la base también, ¿sí? Pero si lo pasamos a otro ejercicio, que ya no era con las bases canónicas, entonces no era tan sencillo, bueno, el procedimiento igual es el mismo, ¿sí? Hallo yo primero los transformados de los vectores de mi base A y luego hallo las coordenadas de esos vectores en la base B. Bien, que bueno, acá vimos que en realidad este sistema lo pueden resolver de varias formas, ¿sí? En clase lo resolvimos de forma genérica para una B y después fuimos sustituyendo para cada vector TDB1, TDB2, TDB3. Y bueno, y una vez que hayamos entonces las coordenadas en la base B de cada uno de estos vectores transformados, simplemente los colgamos y obtenemos la matriz asociada a la transformación en las bases A y B. ¿Bien? Como comentario nomás, bueno, esto es una propiedad sí, que vamos a aplicar ahora. Es una cosa que es muy útil en cuanto al tema este de matriz asociada, que es que yo puedo escribir las coordenadas de un transformado en la base B en función de las coordenadas de ese vector sin transformar en la base A, multiplicándolo a izquierda por la matriz asociada, ¿sí? Así que no sé cómo están con esto, si están muy perdidos o no con el tema de matriz asociada, ¿sí?
si quieren comentar algo. Yo pensaba ver, me acaban de pedir en el chat, y igual pensaba verlo. Ver el ejercicio 2, sí, que bueno, baja un poco más a tierra todos estos conceptos. ¿Sí? Pero estamos bien. Bien, impecable. Bueno, vamos a hacer entonces el ejercicio 2, sí. Una cosa que no comenté recién, lo había dicho en la clase pasada, es que así como cuando yo tengo una transformación definida sobre una base, cuando yo tengo una transformación y dos bases, a partir de eso yo puedo hallar la matriz asociada, es decir, ya me queda determinada la matriz asociada a partir de una transformación y dos bases. Bueno, a partir de una matriz y dos bases, también ya me queda determinada la transformación. Y yo podría determinar la transformación eh, a partir de estos datos. ¿Bien? Bien. Entonces, bueno, lo que tenemos acá, como para recapitular un poco, es que este vector colgado, este 2, 1, 1, serían las coordenadas en qué base. ¿Alguien me podría decir? ¿En la base E o en la base U? U. Ahí está. Coordenadas en la base U, ¿sí? Del transformado del primer vector de la base E, que sería 1. ¿Sí? Luego esto sería las coordenadas en la base U del transformado de X más 1, ¿sí? Y estos serían las coordenadas en la base U de T de este vector, sí, que ya lo puedo desarrollar. Bien. Entonces, lo primero que nos piden es esto de hallar T de X2 más X más 1, ¿sí? Y bueno, y para esto es que resulta bastante útil la proposición que vimos recién, que dice esto mismo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Básicamente, nosotros queremos hallar T de B, es decir, en este caso B es X2 más X menos 1, ¿bien? Pero bueno, dado que esta información ya la tenemos, ¿sí? La matriz ya la tenemos, lo único que nos faltaría hallar es las coordenadas de este vector X2 más X menos 1 en la base E, ¿sí? Entonces voy a proceder a hallar esas coordenadas, ¿bien? Acuérdense, acá juego los vectores de la base E. ¿Sí? Y lo igualo a mi vector, en este caso B, es, lo voy a escribir acá, X2 más X menos 1, ¿sí? Entonces ahora me daría 1 menos 1. Bien, acá si quieren le podemos poner nombres a las coordenadas y a los multiplicadores esos. Y bueno, me quedaría alfa 3 igual 1, sí, o sea, la matriz ya está escalerizada. Alfa 2 es igual a menos 1, ¿sí? Y alfa 1 me queda igual a, vamos a hacerlo para no equivocarnos, menos 1 menos alfa 3 menos alfa 2, que a fin de cuentas es menos alfa 3 en menos 2, entonces me queda menos 1. Sí, ahora lo podemos confirmar igual, ver si cumple efectivamente que este vector es igual a,
sería menos 1 por el primer vector de mi base U. Menos 1 por el segundo vector de mi base U, más 1 por el tercer vector de mi base U. Y eso es la definición de coordenadas. Bien. Y bueno, y básicamente acá lo que quedo es, en el término independiente, efectivamente acá tengo menos 1, o sea, menos 2, y acá le sumo 1, entonces me queda menos 1. Después en X acá tengo menos X más 2X, me queda más X, y después acá me queda más X. ¿Sí? Candela, tenés la mano levantada, habla nomás. Sí, que yo lo hice de otra manera, pero me dio bien también, tipo, bueno, el alfa me dio diferente, pero está bien porque te da. O sea, me Bien, dio que el alfa uno sería... ¿hmm? Ah, no, el alfa 3 es uno, el alfa 2 sería cero y el alfa uno menos 2 y te da. ahí no, me parece que no te estaría dando porque, si vos, ¿cómo dijiste de vuelta? Alfa 3 1. Sería el uno, ahí va, alfa 3 uno, yo lo hice con lambda. Alfa 3 uno, alfa 2 cero y alfa uno menos 2. Claro, pero ahí fíjate que esto sería, Sería uno por menos 2. ¿sí? Acá tendrías 0 multiplicando tu segundo vector, o sea, 0x más 1, ¿sí? Entonces si querés ahí la multiplicación. Y acá Y tendrías menos menos 2 2. por 1. Y Y te da. si sumás todo esto, te queda x2 más 2x menos 1. ¿Sí? Te queda este 2x acá. Pero. Ah, Capaz que ya, te, ya sé qué capaz que te es. mareaste y no desarrollaste bien este término. Sí, ¿Bien? sí, es eso, es eso. Ahí va. Ah, o sea, ese vector es x2 más 2x más 1. ¿Sí? Por eso fue lo que Ahí puse va. acá. Esto sería igual en realidad a x más 1 a la 2. Bien. Bueno, entonces, nada, verificamos ahí que las coordenadas las hallamos bien. Entonces, bueno, sabemos que las coordenadas en la base E de este vector, ¿sí? Son menos 1 y 1. Bien. Entonces ahora lo que tengo que hacer es la matriz que me dan por ese vector. Entonces tendría, voy a copiar acá. Bien. 2, 3, 2, 1, 1. Sí, bueno, en realidad esto acá ya colgado. Pero- y bueno, y acá lo que tengo es menos 2, menos 4, más 1, menos 3, menos 4, más 1, menos 3 también. Y acá tengo menos 3, más 2, menos 1. ¿Sí? Y estas son, no se olviden, hay veces que uno, capaz que ahora todavía están pensándolo todo y no se van a equivocar en esto, pero acuérdense de que después suele pasar de que si te automatizás, ya te confundas con que esto es T de B, ¿bien? Y bueno, solo simplemente acuérdense que eso es las coordenadas en U de T de B, ¿bien? Entonces, aplicando la definición de coordenada, simplemente tengo que T de B va a ser igual a menos 3 por el primer vector de mi matriz U, menos 3 por el segundo vector de mi matriz U, menos 1 por el tercer vector de mi matriz U. Y bueno, ya a partir de esto saco directamente
el transformado del vector que me habían pedido originalmente. Bien. 9. Menos 13 puede ser. Menos 11. Sí, también ahí las cuentas. Sí. Martín, Sí. yo veo que me dio exactamente lo mismo, pero no dice nada que ver a eso que hiciste vos. No Eh, sé, sí, o sea, hay más de un camino, ¿sí? Yo considero que, o sea, vos no usaste, por ejemplo, esta propiedad, o sí. no la conocía. Ahí va. ¿Y te parece que esta fue así, fue más fácil o más difícil? O sea, No, esta, mucho más fácil. Yo, digamos, hallé primero en la parte B y después sustituí el otro. Como que llegué primero a la B, pero tampoco entendí mucho cuál fue la propiedad que usaste ahí. esta de acá. Sí, Bueno, esto es simplemente una propiedad que, un poco por la definición de lo que es la matriz asociada, esto siempre se va a cumplir. Y yo lo que hice en realidad fue, como esta propiedad se cumple, lo que hallo primero, yo sé cuál es mi vector B y yo quiero hallar el transformado de B, ¿sí? Entonces, como sé cuál es mi vector B y sé mi base E, puedo hallar las coordenadas de ese vector en la base. Eso fue lo primero que hicimos, ¿sí? Que fue la resolución de este sistema. Ahí hallamos las coordenadas y después acá hice el producto entre la matriz asociada y esas coordenadas. Y obtuve lo que estaba a la derecha de la igualdad acá arriba, ¿sí? Las coordenadas de mi vector transformado en la base U. Y a partir de que tengo esto, simplemente deshago las coordenadas, ¿sí? Y de esa manera hallo el transformado del vector B en la base canónica, digamos. ¿Sí? genial, genial. O Era sea, mucho más fácil así. así como lo hicimos acá en clase o como lo hiciste vos. Sí, 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 Ahí mucho más va. fácil. Bien, o sea, no es el único camino, ¿sí? Porque me imagino que vos aplicaste más bien la definición de matriz asociada y de coordenada, y bueno, y que a partir de eso llegaste, ¿sí? Ahí va. Entonces, está es correcto, no es el único camino, está bueno igual que lo hayas hecho y razonado, ¿sí? Pero bueno, yo creo que esta propiedad es como un poco más fácil y conciso, ¿sí? Sí, sí. Y bueno, y así como vos decís, la parte A no es otra cosa que una particularidad de la parte B, ¿sí? Porque fíjense que si, o sea, la parte B la vamos a hacer ahora, pero es exactamente lo mismo lo que hay que hacer, ¿sí? Solo que en vez de poner acá que B es x2 más x menos 1, hay que hacerlo para una forma genérica ABC, ¿sí? A partir de ese ABC vamos a llegar a que estas coordenadas, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, van a depender de A, de B y de C, ¿sí? Y luego, cuando yo haga este producto, voy a seguir teniendo algo que me depende de ABC y voy a tener al final que el transformado de AX2 más BX más C va a ser bueno, un vector de R3, obviamente dependiente de esos coeficientes. ¿Bien? Pero si entendieron esto de cómo hicimos esta parte A, la parte B, ya le digo, es exactamente igual. ¿Hay alguna duda de esta parte A? Yo no entendí de dónde salieron tipo el 001, 0, Esto de acá. sí, eso. Bien, eso surge de, acordate por definición, ¿sí? Las coordenadas van a ser todos los alfa 1, alfa 2 y alfa 3 que me cumplan que este vector es combinación lineal de los vectores de la base E, ¿sí? ¿Sí? ¿Eso está de acuerdo? Sí, sí, eso sí. O sea, básicamente nosotros cuando queremos hallar las coordenadas en la base E del vector B, lo que hacemos es plantear esto de acá y resolver el sistema, ¿bien? Entonces, puedo tirar todo para abajo. Ah, está, sí, ya entendí. ¿Lo viste? Sí, sí. Ahí está, o sea,
Este sistema Vas es el que, desarrollando cada una de las entradas. Y eso. ahí está, que bueno, ya lo habíamos visto, sí, como la primera vez que lo hicimos siempre desarrollábamos así, sí, que al final acá te queda en x2, te queda que esto es igual a alfa 3 por x2, ¿sí? Y como vos estás igualando en coeficiente, vas a tener que 1 es igual a alfa 3, ¿sí? Como que te olvidás del x2. Después en x tenés otra ecuación que sería 1 por x, te queda igual a alfa 2, ¿sí? Que surge de esto, más 2 alfa 3. Bien, y lo mismo para el término independiente, que te quedaría menos 1 es igual a alfa 1 más alfa 2 más alfa 3. Y bueno, y de esto es que surge después mi sistema de forma matricial, ¿sí? Pero bueno, ya habíamos visto, digo, en clases anteriores, de que, bueno, si bien esta sería la manera más formal de llegar a nuestra matriz, después en la práctica es mucho más fácil. Uno agarra los vectores de la matriz y lo que se llama colgarlos, ¿sí? Entonces, colgando los vectores llega exactamente a lo mismo y, bueno, obtiene el sistema, ¿sí? Lo que ahí me preguntan, me dicen en el chat que no entendieron el último paso. El último paso sería este de acá, cómo pasar de este vector a esto. Ahí va. Bien, si te fijas, o sea, por la definición de coordenadas, nosotros acá lo que hallamos son las coordenadas del vector TDB escritas en la base U, ¿sí? Y por definición, esos son los coeficientes que cumplen esta combinación lineal, ¿sí? O sea, que TDB se escribe como la primera entrada de la coordenada por el primer vector de la base U, más la segunda entrada de las coordenadas por el segundo vector de la base U, y lo mismo con el tercero, ¿sí? O sea, es como ir en el sentido contrario de cuando nosotros aplicamos esto de acá. Nosotros para hallar acá las coordenadas de B en la base E, planteamos el sistema y lo resolvemos. Pero a mí sí me dicen, ahora en este caso, a mí me dicen, ya me dan las coordenadas, o sea, lo que sería la solución a mi sistema. ¿Bien? Yo sé que las coordenadas del transformado en la base U es esto, entonces sé que se cumple que este vector se escribe como combinación lineal como esta combinación lineal particular de los vectores de la base de U. De la base de 1, de la base U. ¿Bien? ¿Se entendió ahí? Bien, impecable. Bueno, entonces, siguiendo, sí, voy a escribir acá de vuelta la propiedad de esta. ¿Sí? Y ahora lo que queremos hacer es para un B genérico. Entonces planteo el mismo sistema que ya había escrito antes, ¿sí? Los vectores colgados, y lo igualo ahora a ABC, ¿sí? Y bueno, y acá, si planteo básicamente todo lo mismo, ¿sí? La misma nomenclatura. Ahora tengo que alfa 3 va a ser igual a alfa 2 va a ser igual a B menos 2, alfa 3 sería que es 2A, ¿sí? Y alfa 1 voy a tener que es C, y acá sí, cada vez ya me conviene desarrollar un poco más, es C menos alfa 3, que es A, menos alfa 2, que en realidad es B más 2A, ¿sí? Entonces acá lo que llega en realidad es C menos B más A. Y eso es simplemente de resolver el sistema. Si quieren, verifiquen ahí a ver si capaz me equivoqué en algo. Y bueno, nuevamente, si quieren, podemos igual verificar que efectivamente este vector se escribe como sería alfa 1, ¿sí? Que es esto que acabo de escribir,
por el primer vector de la base E, que si se acuerdan es 1. Más alfa 2, que es B menos 2A, por el segundo vector de la base E, que es X más 1. Más alfa 3, que es A, por el tercer vector de mi base, estamos escribiéndolo, X2 más 2X. Bien. Y bueno, y ahora es simplemente sumar y verificar que se cumple. Entonces, por ejemplo, en X2 yo solo tengo el A multiplicando, ¿sí? Después, en X, yo voy a tener, acá voy a tener X, si quieren lo desarrollamos, ¿sí? X por menos 2A, después lo tengo también multiplicado por B, pero acá lo tengo multiplicado por 2A también. ¿Sí? Entonces me sobrevive solo el B. Y después en el término independiente voy a tener A, sería sumar alfa 1 más alfa 2 más alfa 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien, y acá lo mismo, acá estos A se me van, y estos B se me van y me queda solo. Sí, esto es simplemente una verificación de que la solución que hallé es la correcta al sistema, nada más. Que si es la correcta porque me tiene que cumplir justamente esto de acá. ¿Bien? Pero bueno, básicamente, o sea, más conceptualmente lo que hallamos entonces son las coordenadas en la base E de un vector de esta forma, ¿sí? Esas coordenadas son... ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todo bien? ¿Hay alguna duda? ¿No? Bien, me preguntan ahí en el chat si pueden haber otras combinaciones que cumplan. O sea, vos lo que preguntás es si este sistema puede ser que, o sea, que haya un alfa 1, alfa 2 y alfa 3 que también me cumplan el sistema. Y bueno, y la respuesta, no sé si a alguien, no, bueno, capaz que no se les ocurre, sí, pero si se acuerdan, teníamos un teorema que habíamos visto de que si cuando yo planteaba este sistema, los vectores colgados formaban una base, entonces la combinación lineal iba a ser única, ¿sí? Ahí justamente, como se está respondiendo a él mismo Joaquín ahí en el chat, ¿sí? Entonces, como el sistema es compatible determinado, quiere decir que la solución es única y nosotros ya sabemos que eso va a pasar porque lo que a mí me están dando ya me dicen que es una base, ¿sí? Entonces, por ser base, el conjunto E, yo sé que esta combinación va a ser única, ¿sí? Entonces, estas coordenadas también van a ser únicas, por ser las coordenadas de una base, ¿sí? Así que la respuesta a la primera pregunta de si puede haber otras combinaciones que cumplan, la respuesta sería que no. Que esas combinaciones son únicas porque el sistema, al estar planteado sobre una base, siempre va a ser compatible determinado. Bien. Bueno, entonces, una vez que tengo estas coordenadas, ahora simplemente tengo que multiplicar, ¿sí? Voy a copiar acá arriba la matriz esta. Bien, que esto es... y bueno, lo voy a multiplicar por ese vector de ahí. No sé si quieren que lo escribo, capaz lo bajo de esto y escribo traspuesto. Y acá van a hacer cuentas. 12. Bien, acá esto se me va con esto.
Y acá me queda menos 2A, no, menos 2A no, menos A, ¿no? Menos A más 12. Luego, en la segunda coordenada tengo C menos B más A. ¿Sí? Esto es simplemente hacer cuentas. Entonces acá tengo menos 4A. En B tengo tengo más 2B y más C. Y acá voy a tener C menos B más A, más 2B menos 4A, más 2A. Entonces ahí en A me queda menos A, en B me queda más B y en C más C. Bien, entonces nuevamente, ¿qué obtuvimos ahora? Lo que obtuvimos son las coordenadas en la base U de T de AX2 de X más C. ¿Sí? Esto es igual a, bueno, ese vector que tenemos ahí. ¿Ves? ¿Ven? Si se fijan, estamos haciendo lo mismo que hicimos en la parte A, pero todo con coeficientes genéricos, ¿sí? Uno podría incluso sustituir acá en este sistema, que lo tuvimos en función de A, B, C. Si se fijan, originalmente nuestro vector B, lo voy a escribir por acá, ¿sí? El B de la parte A era x2 más x menos 1, ¿sí? Entonces A era 1, entonces alfa 3 me tenía que dar 1. Después alfa 2 es B, que es 1, menos 2 veces A, que era 1 también. Entonces me da 1 menos 2, me da menos 1, que es efectivamente lo que nos había dado acá. Y después el alfa 1, que nos dio menos 1, coincide con que sea C menos B más A, ¿sí? Que C es menos 1, acá, se ve. Y después B y A son 1, entonces esto se me anula y me queda alfa 1 menos 1, ¿sí? Eso es otra manera también de ir viendo de que esta forma que es general, ustedes incluso la podrían aplicar antes, ¿sí? O sea, cuando leen el ejercicio ven que la parte A es un caso particular de la parte B. Bueno, capaz ya resuelven la parte B y después es simplemente sustituir, ¿sí? Pero bueno, eso como quieran. Yo acá vi primero la parte A para ser un poco más eh, pedagógico, sería la palabra, me parece. Sí, y que bueno, que lo entiendan un poco más primero un caso puntual, que siempre es un poco más fácil de entender, y después llevarlo a una generalidad. Bien, entonces, acá alguien me sabría decir entonces qué tengo que hacer para hallar T de AX2 más BX más C a partir de esta información Multiplicarlo por los vectores que están en la matriz, que es la que te dieron. de la matriz. O sea, las coordenadas de la matriz que por el 2, 1, 1, 2, 3, 2. O sea, por esto, vos decís de hacer, Ahí va. ya, a ver si te seguí. Acá voy a escribir. Esto igual a, sería mi primer entrada, o sea, menos A más 2C, esto por el vector 2, 1, 1. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Vos fíjate que estos vectores 2, 1, 1, en realidad lo que representan son las coordenadas en U de T de 1 en este caso, ¿sí? Entonces, no, como que no tiene demasiado que ver, ¿sí? Ahí creo que están mezclando cosas. Acordate que esto que tenemos acá son las coordenadas de este vector en la base U, ¿sí? Entonces, para deshacer esas coordenadas, yo tengo que multiplicar por los vectores de la base U, ¿bien? Y estos vectores de la matriz no son los vectores de la base U. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí, no? Más o menos.
No, ¿por qué no? Bien, fíjate cómo hicimos acá en la primera parte. Nosotros cuando llegamos a las coordenadas de TDB en la base U, después lo que hicimos fue multiplicarlos por justamente los vectores de nuestra base U, ¿sí? Porque por definición las coordenadas son estos numeritos que hacen que cuando yo los multiplico cada uno por los vectores de la base, me proporcionen la combinación lineal, ¿sí? Fíjate que Sí, acá, o ahora sea, sí. estos vectores que usamos acá no son los vectores de la matriz, son los vectores de la base U, ¿sí? Sí, sí, ya entendí. Gracias. Bien, ahí está. Entonces acá lo que tenemos que poner son los vectores de la base U, ¿sí? Que no me acuerdo cómo era la base U, son estos de acá, 1, 1, 0, 1, 2, 3 y 3, 2. Bien, y ahí, bueno, es simplemente ponerme a hacer cuentas y voy a llegar eh, a la transformación lineal para un polinomio genérico. Y acá creo que yo así sé, lo tengo acá, me queda. Después revisen y fíjense si esto que estoy escribiendo va a estar mal o si alguno lo hizo que me avise si le da diferente. Bien, eso queda, así quedaría, si no le rega ninguna cuenta, la transformación lineal de forma genérica. Bien, impecable. Ahí lo que comentan que llegaron a lo mismo, así que estamos del lado de la seguridad. Y bueno, nuevamente repito que si quieren, ustedes podrían a partir de esto, si hubiesen hecho primero la parte B, a partir de esto hacen la parte A directamente calculando esto que pedía la primera parte. Y bueno, que si lo hacen acá podría servir como forma de verificar, si quieren, ¿sí? Que bueno, me tiene que quedar esto, menos 9, menos 11 y menos 10. ¿Sí? Sustituyendo ahí, por ejemplo, acá tengo menos 8 más 5, es menos 3, menos 6, porque C es menos 1, me da menos 9, después tengo menos 11, bueno, acá este más 6 menos 6 se me anularía, me queda menos 11, lo cual está bien, y acá tengo de vuelta menos 13 más 7, me queda menos 6, y menos 6 menos 4, me queda menos 10, así que es concordante lo que llegamos en la parte B con lo que llegamos en la parte A. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda entonces de cómo hallar la transformación a partir de la matriz asociada y dos bases? ¿O todos correctos? Bien, asumo que se entendió entonces. Nada, repito un poco nomás, ¿sí? La parte 1, o sea, el ejercicio 1 sería, me dan la transformación y dos bases y hallo la matriz. Bueno, el ejercicio 2 sería hacer el camino inverso, ¿sí? Me dan la matriz y dos bases y yo hallo la transformación, ¿sí? Vamos ahora ahí, como preguntan en el chat, si podemos mirar el 4, pensaba hacerlo también, sí. Ahora vamos a eso. Como comentario nomás, en el 3, bueno, la parte A sería como ejercicio de la primera parte, ¿sí? Simplemente probar que se cumple eso de la suma y el producto con un escalar. Luego, la parte B fue un poco lo que mencionamos en la clase pasada,
¿sí? Que acá creo que no lo mencioné en esta clase, pero supongo que está por acá. El tema del tamaño de la matriz asociada, ¿sí? Si yo tengo que mi transformación va de B a W y la dimensión de B es N y la dimensión de W es M, entonces la matriz, por la forma en que se define, siempre va a tener un tamaño de M por N, ¿sí? Eso téngalo presente. Bien, por ejemplo, en este ejercicio que vimos, en el ejercicio 1, la transformación va de R3 a R2, como tienen dimensión 3 y 2 respectivamente, la matriz va a ser de 2 por 3. Bien, nosotros cuando hacemos las cuentas llegamos acá efectivamente de 2 por 3. Recién vimos que esta transformación del ejercicio 2 va de un espacio de dimensión 3, ¿sí? Que es el de los polinomios de grado 2, a R3 que tiene dimensión 3. Entonces, es correcto que la matriz asociada tenga dimensiones 3 por 3. ¿Sí? Entonces, pensando en eso, cuando ustedes vean, que lo había mencionado aparte porque en varios parciales viejos está, ¿sí? Como verdadero, falso o cosas así, que preguntan exactamente esto, ¿sí? Te dan una transformación que es una matriz por otra matriz, ¿sí? Y dicen si existe alguna base tal que la matriz asociada en dicha base sea justamente A. Bien. Y bueno, y simplemente pensando por un tema de dimensiones, es que esta transformación va de un espacio de dimensión 4 a otro espacio de dimensión 4. Entonces la matriz asociada tiene que ser de 4 por 4. Y a mí me dice la letra que A es de 2 por 2. Entonces la respuesta es directamente que no, ¿sí? O sea, no sería falsa si fuese un enunciado. Bien. Porque la matriz asociada es de 4 por 4 y A es de 2 por 2. Y no existe base que me cambie ese tamaño de matriz, ¿sí? Y bueno, después la parte de acá es simplemente repetir un poco lo del ejercicio 1, ¿sí? Hallar la matriz asociada dada una transformación definida. Así que ese lo dejo como para que lo hagan, habiendo comentado esa parte B. Y bueno, vamos a pasar a hacer el 4, ¿sí? Que, bueno, define una transformación, ¿sí? Que va del plano al plano, es decir, de R2 a R2, y la transformación consiste en una rotación de centro O sea, del origen, ángulo θ en sentido antihorario, ¿sí? Entonces, es una transformación que podemos dibujar, ¿sí? No como la mayoría. Y básicamente lo que hace es, si yo tengo un vector acá, esto sería, yo tengo un vector acá, bueno, me lo va a, simplemente la transformación, me lo va a rotar, ¿sí? Esto sería B y esto sería T de B, siendo esto un ángulo alfa, ¿sí? Eso es lo que hace la transformación. Ahora, algo con lo que no podrían ni siquiera encarar el ejercicio es sabiendo cómo es la matriz de giro, ¿sí? Que la vimos ya antes en un práctico, no me acuerdo cuál era, si era el 3 o algo así, pero ¿alguien sabe cómo es la matriz de giro? En el práctico aquel me acuerdo estaba según de giro de un ángulo θ, pero es básicamente lo mismo y la matriz la llamaba así. ¿Nadie sabe? No sé si era el 3, no, igual no está ahí. Matrices. Bien, ya que no se acuerdan, vamos a verla acá y lo quería mostrar, a ver si era acá. Acá, geometría, ¿sí? Tenían matriz de simetría, respecto a eso lo habíamos visto, matriz de proyección, y acá, matriz de ángulo, matriz de giro de ángulo θ, ¿sí? Y es exactamente esta matriz. Y si se fijan, capaz que no hicieron el ejercicio, pero si lo hicieron, que acá lo que le define, en este práctico 3, esto acá no es otra cosa que una transformación lineal, ¿sí? O sea, bueno, tendríamos que ver si es lineal o no, pero ven que acá lo define como una función, que es al fin y al cabo lo que son las transformaciones, ¿sí? Y
Y bueno, y justamente la función es multiplicar esta matriz de giro por un vector, ¿sí? Entonces, nada, traduciendo eso, acá tenemos que, ya borro esto, P de XY, y le voy a poner T alfa, sí, que sería la transformación que te gira el vector un ángulo alfa, sería esta matriz multiplicada por XY. ¿Sí? Entonces, esa sería la transformación. Que si se fijan, es eso, es esta misma que acá define como R tita. Bueno, ahora le llamamos T alfa, ¿sí? Pero es esencialmente lo mismo. ¿Bien? Entonces, bueno, nos dan una base, ¿sí? Que es la base canónica en R2. Nos pide hallar la matriz asociada a T, ¿sí? Que es BTB. Entonces, a modo de repaso, sí, si quieren hacerlo de la manera como que más de a poco, para hallar la matriz asociada, tengo que hallar primero los transformados de la base que me están dando, ¿sí? Entonces, T de 1, 0 sería coseno de alfa por 1 más seno menos seno de alfa por 0, ¿sí? Quedaría solamente coseno de alfa, y después en las coordenadas de las y, digamos, me quedaría seno de alfa. ¿Bien? Y después acá simplemente me quedaría la segunda columna de la matriz. ¿Sí? Que no está de más esa observación, sí, que esto es la primer columna de, y yo a esto le llamo como le habíamos llamado en el práctico antes, E de alfa. ¿Sí? Y esto incluso surge de conceptos que habíamos visto en otros prácticos de qué pasaba cuando yo multiplicaba una matriz por un vector fila o por un vector columna, ¿se acuerdan? Cómo me deja solo una fila o solo una columna. Bien, según si yo multiplico a izquierda o a derecha. No sé si se acuerdan algo de eso, si les suena por lo menos. No les digo que se acuerden perfecto, pero si se acuerdan de haberlo visto. No, ¿sí? Ahí va, bueno, las deltas son matrices, ¿sí? Matrices delta, que según si yo multiplico a izquierda o a derecha, me dejaban solo la primera columna, pero en la tercera posición o cosas así. Pero aparte, si multiplicábamos, por ejemplo, solo vectores, columna, eh, habíamos hecho un ejercicio, me acuerdo, de aplicaciones, que era como que me sumaba todas las filas o todas las columnas según cómo multiplicara yo. ¿Bien? Bien, entonces, a partir de esto yo ya hallé lo transformado de la base y bueno, y luego tendría que yo hallar las coordenadas de estos vectores en la base B y colgarlos, ¿sí? En este caso la base B es la base canónica. Entonces, no tiene ninguna ciencia, ¿sí? Es simplemente colgar estos vectores. Y bueno, y si se dan cuenta, en este caso la matriz asociada a la base canónica es exactamente igual a la matriz de giro, ¿sí? Nos dio lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? Ahí fue simplemente hallar, a partir de la definición de una transformación, hallar la matriz asociada. Y que encima era bastante sencillo porque era la base canónica. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Sigo? Bueno, asumo que sí. Ahí va. Gracias por responder. Bueno, entonces, bien, ahora lo que tengo que hallar es, si no me equivoco en la letra, la matriz asociada a t al cuadrado, ¿sí?
que esto, si quieren, mismo lo dice la letra, es la composición entre, o sea, t al cuadrado es hacer t de t de b, ¿sí? Lo voy a escribir por acá. Ahí. T al cuadrado de b no es otra cosa que hacer t de b, ¿sí? Entonces, acá habría dos caminos para hacerlo, ¿sí? Voy a pasar de página. Uno sería, o bueno, hay más de un camino, ¿sí? Pero tomar un b genérico, ¿sí? Por ejemplo, t de xy, yo sé que es igual a, vamos a ponerle t alfa como venimos diciendo, era g alfa, ¿sí? La matriz, g alfa por xy, ¿bien? Entonces, t de xy no es otra cosa que g de alfa de, o sea, multiplicada por xy, ¿bien? Y bueno, acá concluyo eso, ¿bien? Entonces, yo podría agarrar esta matriz, hacerla al cuadrado, ahí hallar luego los transformados, ¿sí? Y simplemente colgarlos después, ¿bien? Ese sería un camino. Otro camino sería hacer primero este producto y después hacer este producto, ¿sí? Sería un poco también lo mismo. Y bueno, otro camino que me parece que capaz que lo vemos, porque está bueno porque implica una propiedad de las matrices asociadas a una transformación, sí, que voy a escribir la propiedad de forma genérica y después la vamos a aplicar, sí, que la propiedad es esta, ¿sí? Dada dos transformaciones. En este caso tengo la composición entre T y S. ¿Sí? Se cumple esta igualdad. ¿Sí? ¿Están entendiendo más o menos o están perdidos? ¿Vienen bien? Bueno, impecable. Entonces, nada, eso. Hay varias formas de hallar la matriz asociada a la transformación T al cuadrado, ¿sí? Que serían un poco aplicando esto, ¿sí? Entonces, yo ahora lo que voy a hacer, bien, acá Germán pregunta si habrían tres bases. Sí, en este caso, acá se definen tres bases. Esto, perdón que yo les tiro acá como el concepto práctico, sí, siendo que, claro, no lo vieron en teórico, sí. Sería, por ejemplo, T que va de B a W y S tendría que ir de, no sé, de otra letra, de M a B, ¿sí? Porque T o S, acuérdense en que es T o S de B es T de S de B, ¿sí? Entonces, S de B llega a B y ahí a partir de ahí lo agarra B, lo agarra la transformación T y lo transforma a otro vector en W, ¿sí? ¿Eso se entiende? Ok. Voy a bajar esto y voy a poner esto más arriba, así queda como más ordenado. Y después sería A, sería una base de W. No, perdón, de W no, de M. B sería una base de B y C sería una base de W. ¿Sí? No sé si ya vieron algo. Esto de composición de transformaciones es lo mismo que
composición de funciones, ¿sí? O sea, EOS va a ir de M a W, ¿sí? Por eso es que habrían tres bases, ¿sí? En nuestro caso, eh, tanto B como W como M son todos R2, ¿sí? Entonces yo puedo usar una única base que en nuestro caso del ejercicio es la base B, que es la canónica de R2, ¿sí? Entonces, fíjense que esto aplicado en otro ejercicio, podemos plantear ¿sí? Bien, eso lo ven. Esto a su vez es... ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Aplicando esta propiedad, ¿cómo nosotros podemos a nuestro ejercicio verlo de esta forma? ¿Sí, no? Bien. Y bueno, entonces, al fin y al cabo, la matriz que nosotros ya obtuvimos, si la elevamos al cuadrado, vamos a obtener la matriz asociada a la transformación t al cuadrado, ¿sí? Que, si se fijan, nosotros ya habíamos comentado, ¿sí? Que para nuestra transformación t, que tenía esta forma, la matriz asociada era justamente G, la matriz G, ¿sí? La matriz de giro. Y después, otra cosa que vimos es que t al cuadrado, que era esto de acá, iba a tener también una matriz ahí, pero que era la matriz de giro al cuadrado. Entonces, bueno, así como en la transformación t, la matriz asociada era justamente la matriz de giro, en la transformación t al cuadrado, la matriz asociada va a ser también la matriz de giro al cuadrado, porque es lo mismo que la matriz asociada al cuadrado, ¿sí? Entonces, nada, planteo acá. Y acá, vamos a calcularlo. Está por acá arriba. Si hay alguna duda de todo eso que hablamos de las matrices asociadas, capaz que mareé un poco, ¿sí? Si alguien quedó con alguna duda, no dudes en preguntar. Bien, entonces, bueno, nada, ahí liquidaríamos la parte B, ¿sí? Que fue hallar la matriz asociada a t al cuadrado, ¿sí? Que bueno, había distintas maneras. Bien, ¿y a alguno se le ocurre cómo deducir fórmulas para coseno de 2 alfa y seno de 2 alfa? Que es eso que pide ahí la parte C. Esto si quieren le doy como una pista que es pensar más en qué la transformación está para la cual estoy trabajando.
son las que te quedaron ahí, Elías. Ahí está, o sea, me imagino que te refieres a estas, pero ¿cómo llegas a concluir? ¿Sí? Te pide deducir fórmulas, ¿sí? Hay una fórmula de cómo calcular coseno de 2 alfa y seno de 2 alfa. Bueno, en función del coseno de alfa y del seno de alfa, ¿sí? Son funciones trigonométricas, capaz que las conocen, capaz que no, si las buscan ahí en Google van a ver que salen, ¿sí? Pero bueno, el tema es que, ahí está, como dice Facundo ahí, hacer la transformación t al cuadrado, ¿sí? Yo les recuerdo que t al cuadrado es hacer t de t, ¿sí? Y hacer t es girar, voy a girar un ángulo alfa, un vector, ¿sí? Entonces, t a la 2 es girar de vuelta un ángulo alfa, un vector que ya había sido girado, ¿sí? O sea, básicamente lo que se concluye es que t al cuadrado, lo que sería t alfa al cuadrado, es igual a t 2 alfa, ¿sí? O sea, si yo agarro un vector y lo giro primero un ángulo alfa y después lo giro de vuelta un ángulo alfa, es lo mismo que haberlo agarrado de primera y girarlo un ángulo 2 alfa. ¿Sí? ¿Eso lo entienden todos? ¿Lo ven todos? ¿Sí? ¿No? Ahí está, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, lo que yo puedo igualar es esto de acá, ¿sí? Y bueno, y puedo hacer la igualdad en términos de matrices asociadas, ¿sí? Bien, y bueno, y esta nosotros ya la calculamos, es esta misma, ¿sí? Y esta de acá en realidad es la que calculamos al principio de todo, pero en vez con alfa, con 2 alfa, ¿sí? Y bueno, y de acá, como estas matrices son iguales, surgen esas fórmulas que nos piden, ¿sí? Bien, no entendí mucho el comentario ahí que decís, Facundo, en el chat. Las entradas son opuestas en la diagonal. Claro, porque viste que en la matriz original, la de giro, tenés justamente tipo arriba a la izquierda y abajo a la derecha tenés coseno de alfa, y después cuando haces la transformación hacia el cuadrado te quedas justamente con 2 alfa, por cómo se simplifican además las entradas en la matriz que tenés justamente ahí a la izquierda. No, la No verdad, sé si se entiende perdón, mucho. perdón, no entendí. No sé si está diciendo como que hay algún error o solo remarcando. No, porque ya llegué tarde a escribirlo, lo que pasa cuando vos lo escribiste ya. Pero sí, Ah, es eso en ah. realidad lo que Ah, o escribiste sea vos. que, claro, que de ahí sacas esto. Sí. Está.
Está bien, legal, sí. Bien, bueno, si no queda alguna duda, entiendo que nuevamente, ¿sí? Como todo lo que pasó en este práctico, como no lo vieron todavía en el teórico, hay cosas que les pueden resultar extrañas, difíciles, no tan bien explicadas, ¿sí? Porque bueno, no tienen el trasfondo teórico que se da justamente en las clases teóricas, ¿sí? Acá, bueno, la intención era ver un poco de alguna propiedad más de la matriz eh, asociada, ¿sí? Otras cosas esto, la matriz de la composición de funciones, de transformaciones. Y bueno, lo que queda del práctico, porque ya es medio casi la hora, ¿sí? Si quieren podemos ver algún puntito más de los ejercicios que quedan, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda de algún ejercicio del práctico. Si no, sigo y explico un poco acá el 6 que habla de una restricción, ¿sí? Y bueno, y del 7 capaz del tema del cambio de base. Pero ¿alguien tiene antes alguna duda de lo que hicimos o de algún ejercicio del práctico? Bien, bueno, si no hay ninguna duda, entonces paso a comentar acá estos ejercicios. Eh, bueno, el 5 no tiene ninguna ciencia, sí, con todo lo que hemos visto ya lo pueden hacer, que básicamente, bueno, pregunta si está bien definida, y bueno, la respuesta va a ser que sí, porque al tener yo acá la matriz asociada, yo sé que la matriz está, o sea, si estos dos conjuntos acá son base, entonces mi transformación va a estar definida sobre una base, entonces va a estar bien definida, ¿sí? Bueno, se tendrían que fijar eventualmente si Profe, estos son bases. Sí, que esté bien definida significa que exista y que sea única, ¿no? ahí está, sí, usando el teorema ese que vimos, pero es eso sí. Y que por eso es que la podrías llegar a determinar, ¿sí? Si no, no está bien definida. Bien. Y bueno, y respecto al ejercicio 6, ¿sí? Que habla de la matriz asociada a la restricción de T a S, ¿sí? La restricción de T a S es simplemente es como una transformación lineal, pero que en este caso mi transformación T iba originalmente de R3 a R3. Bueno, la restricción a S es que yo solo parto del espacio vectorial S, ¿sí? Del subespacio S. Bien, entonces, ¿cómo hacen este ejercicio? Bueno, básicamente, a ver, escribo ahí como un esquemita de cómo lo tendrían que hacer, sí, porque claramente no da el tiempo para que lo veamos. Pero lo que tienen que hacer es hallar S, ¿sí? Que es el espacio generado por A, y a partir de eso van a tener un vector, ¿sí? O sea, un vector genérico perteneciente a S. Como ya hemos hecho varias veces, yo lo hice, a ver si lo puedo poner, a ver cómo les debería quedar. Era tipo X, y esperen que lo encuentre, 2.6 acá. Y les queda que este es un vector genérico perteneciente al espacio generado por A, ¿sí? Entonces, ¿qué sería la restricción de T a S? Es que en vez de yo poder considerar de forma genérica T de X y Z, ¿sí? Que eso me daría esto de acá. Bueno, yo solamente considero T de X y X más 3Y, ¿sí? Y bueno, y eso, si sustituyo en la definición de T, lo que me va a dar es algo que no va a tener Z, ¿sí? Y va a ser eso, va a ser una transformación la cual mis vectores del espacio de salida son solo los que pertenecen al subespacio S. ¿Bien? ¿Se entiende eso más o menos? Sí, ¿no? Si hacen las cuentas les va a dar esto que les pongo acá, pero bueno, háganlas.
ese X más 3Y sale de cuando yo determino el subespacio generado por el conjunto A, ¿sí? O sea, si querés acá esto, cuando lo estudie vas a tener que llegar a algo así. Esto perteneciente a R3, tal que Z sea igual a X más 3Y. Y vos vas a plantear el sistema de siempre y vas a ver que es compatible solo si se cumple esta ecuación. Entonces, un vector genérico de ese espacio vectorial, de ese subespacio vectorial, va a ser este. Entonces, la restricción de T a S va a ser en donde tus vectores que vos colocás de entrada, ¿sí? Al principio, solamente tienen esta forma. Y bueno, y ahí sustituyendo en la definición de la transformación T vas a llegar a esto, y a partir de eso vas a poder hallar la matriz asociada. ¿Sí? Usando esto como base y bueno, y después la canónica. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Acá esto sería PS. Bien. Bueno, después, lo último, bueno, tienen acá el tema este de el cambio de base, sí, pero bueno, en realidad creo que no necesitan ni siquiera saber el concepto de cambio de base, sí. Bueno, a ver, no se los digo para no seguir agregando temas que no vieron y que están lejos de ver, me parece. Pero bueno, si lo quieren hacer, háganlo basándose en esto, ¿sí? O sea, la transformación y la identidad, lo que quiere decir es que si yo le pongo un vector, me devuelve ese mismo vector. Y bueno, y tengo estas dos bases, ¿sí? Entonces, la base, una de estas bases va a ser simplemente colgar estos vectores, ¿sí? Porque van a ser, creo que es esta, ¿sí? CTB es simplemente agarrar estos vectores, sería transformarlos, pero transformarlos no les hace nada, y escribirlos en las coordenadas de la canónica, que me queda igual. Entonces, es simplemente colgarlos, ¿sí? Y después la otra, bueno, hay una propiedad que van a ver que verifica que es la inversa de la matriz, pero si lo hacen formalmente, lo que tienen que hacer simplemente es hallar las coordenadas de los vectores de la base canónica escritos en esta base. Y ahí ya les quedaría también la matriz, ¿bien? Pero bueno, nada, eso, algunos comentarios nomás medio en el aire, entiendo que capaz que no los entienden del todo, no los pueden casar porque no lo tienen tan implementado todo, ¿sí? Después, sinceramente, los complementarios, yo no considero que aporten demasiado, pero bueno, ¿sí? O sea, yo me basaría primero, me enfocaría en hacer los otros si no los hicieron, y bueno, nada. Acá le quedaríamos este práctico, ¿sí? Y ya la clase que viene, espero que... Pasa, en el teórico van a seguir con transformaciones lineales, ¿sí? Pero no creo que lleguen a dar nada de imagen ni de núcleo, pero bueno. Así que no le puedo decir otra cosa que nos vemos la clase que viene y vamos a seguir dando temas nuevos en el práctico. ¿Bien? Dale, profe, gracias. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Nos vemos.